Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Pues yo bien, y para no alargar más el video, esta gran historia fue creada por el gran Koeur Alrarán, y el nombre del fanfic es Un conejo entre lobos. Para no más alargar el video, suscríbanse y denle a la campana para no perder ni uno de los fanfic que subo, denle like al video y comenten. Tanto como Ruby, este fanfic no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos autores. Un conejo entre lobos, capítulo 53, un fanfic de Ruby. Capítulo 53. Lisa Lavender no era una buena persona. Ella lo sabía, lo aceptaba y le gustaba pensar que los momentos ocasionales de recuerdo y culpa por el hecho demostraban que era menos sociópata y más ambiciosa. La emoción de estar allí en el momento en que voló el primer cóctel Molotov. El creciente crescendo de voces mientras las líneas chocaban. El repugnante silencio posterior y las miradas en los rostros protegidos de los agentes de policía después de que la adrenalina se calmó y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Las figuras con armaduras oscuras estaban sentadas encorvadas y balanceándose, sacudidas hasta la médula mientras se llevaban a los manifestantes heridos, lisiados o incluso moribundos. Era horrible, lo sabía. Era una tragedia, aceptó, pero las tragedias daban lugar a las mejores historias. La historia era lo que ella buscaba. Su mundo, su carrera, no había sido más que escándalos de celebridades, malversaciones políticas y algún que otro asesinato provocado por las drogas. Real y visceral, pero falto de profundidad. En emoción. Era el tipo de noticia que la gente veía, criticaba y comentaba que era horrible, y luego rápidamente la olvidaban en favor de la siguiente sensación musical o simplemente el siguiente episodio de cualquier telenovela que estuvieran emitiendo en ese momento. Fueron malas noticias. Noticias aburridas. Aburrido. No era aquello a lo que se había apuntado, lo que soñaba, y no le dejaría nada que recordar cuando fuera una anciana. Algunas personas querían tener hijos, otras querían marcar la diferencia, pero ella quería ser recordada. Eso no estuvo tan mal, ¿verdad? No como instigador, no como causa, sino como el primero que dio a conocer la historia. Ella quería ser a quien los niños aparecieran por primera vez en los canales históricos, su rostro y su transmisión contados una y otra vez a lo largo de la historia, más inolvidables que los involucrados en algunos casos. Todos habían visto las primeras noticias transmitidas por el CCT. Todos recordaban o habían visto en las lecciones de historia el primer anuncio de la Gran Guerra. Esos fueron puntos importantes en la historia de la radiodifusión, pero con cada hito alcanzado, quedaba poco para una periodista aspirante y ambiciosa como ella. Hasta junio. Amarillo. El nombre era tan simple que se escapaba de la lengua y, aún así, resonaba, no por ninguna peculiaridad del nombre o las sílabas involucradas, sino por lo que ese nombre significaba en esa época. No había una sola persona en Vale que no supiera su nombre. Probablemente no había muchos en el mundo, aparte de los puestos fronterizos, que al menos no fueran conscientes de su existencia. Él era el cambio, o un avatar del mismo. O tal vez solo un catalizador, Lisa no estaba segura. Lo que sí sabía era que se había aprovechado de sus faldones hasta llegar a su posición actual. En verdad, sospechaba que Jaune también lo sabía. Un buen periodista debe informar la noticia, no hacerlo. Esa era una lección que le habían enseñado y había decidido ignorar al ponerse del lado de Jaune Ark, pero tal vez sus maestros no se habían equivocado. Los buenos periodistas no aparecían en las noticias, pero ella iba a ser una gran periodista. Uno inolvidable. Lo cual no borró por completo la pequeña pepita de culpa, la que le recordaba que todavía era humana, mientras comentaba alegremente sobre la última violencia desde su puesto en Vale News Bulleat con vistas a los disturbios de abajo. El equipo de cámara estaba prácticamente colgado de las puertas, suspendido de sus arneses y arriesgándose al vértigo para obtener las mejores tomas. Eran tan apasionados como ella. Otro motín, otro empujón al edificio del consejo, más violencia y el pensamiento desgarrador, por renuente que fuera, de que ella misma no podría haberlo planeado mejor a menos que hubiera sido ella quien apretara el gatillo. Un asesinato. Un honesto asesinato en público. Hermoso. Horrible, claro, pero también perfecto en un sentido en el que a Lisa no le gustaba admitirlo. Había estado esperando que Jaune diera un buen discurso, que más gente se enojara y que el consejo hiciera algo imprudente. Ni en sus sueños más locos había imaginado que podría captar los posibles últimos momentos de su patrón mientras se desangraba en el suelo. Lisa se quedó allí, tan atónita como todos los demás, hasta que encontró el coraje para actuar. Arrastrar una cámara y grabar sus quizás últimas palabras. No fue el mejor uso de sus últimos momentos, admitió. Tampoco aquellos que la convertían en una buena persona.
Siena y Ronwood lo habían hecho mejor, pero claro, no era su lugar estar en la escena. Él no murió, pensó. Hubo alivio allí. Si él hubiera muerto, podría haber sido una conclusión increíble para su historia, pero también tendría que lidiar con la idea muy real de que ella era de alguna manera responsable. Esta es mejor. Jaune vive, el consejo reacciona como dictadores y el pueblo se levanta. No podría haber escrito mejor esta noticia si lo hubiera intentado. Lisa. Su piloto respondió. Solo una buena palabra del cuartel general. Hay una manifestación al borde de la multitud que quieren que cubramos. ¿Irá? Preguntó ella emocionada. Escuchar que la guirá belladona había entrado en el carro una vez más le provocó un escalofrío. Era una pena que se hubiera perdido su primer mitin. Aunque la mayoría de la gente tal vez no lo recuerde, como aspirante a periodista, ella había visto y escuchado sus discursos cuando era estudiante. El hombre sabía cómo manejar a la multitud. Dime qué es Guirá. No estoy seguro de quién es. Voy a dejarnos en el suelo. Terminamos aquí. Lo eran por ahora. Bulleat se alejó de la multitud y se dirigió al edificio de la sede, donde todos saltaron y los asistentes los limpiaron rápidamente antes de llevarlos a toda prisa a una camioneta de noticias que los esperaba con equipo nuevo. Lisa agradeció al joven interno que le puso una taza de café de poliestireno en la mano, se subió al asiento del pasajero y tomó un sorbo mientras se aplicaba una nueva capa de maquillaje frente al espejo. Debido a los disturbios, las carreteras estaban tranquilas desde hacía días. Muchos negocios cercanos habían cerrado para evitar saqueos. En un momento inspirado, Siena había decidido usar algunas de sus donaciones para compensar a los afectados, ganando más apoyo para UITFAM y manejando algo que el consejo debería haber hecho. ¿Quién podría haber imaginado que si dejaban las armas, Colmillo Blanco podría jugar relaciones públicas con los mejores? Tal vez Jaune se le había contagiado. Eso me recuerda que necesito impulsar más el ángulo de los amantes separados. A la gente le encantará eso. La furgoneta se detuvo bruscamente y se detuvo a un lado de la carretera, justo al lado de los manifestantes. Hombres y mujeres, tanto humanos como faunos, que llevaban máscaras blancas compradas al por mayor en tiendas de disfraces, se volvieron para mirarlos. Algunos se subieron el cuello hasta la boca para protegerse. La mayoría de la gente se habría sentido intimidada al hablar de eso, pero esas personas no obtendrían las mejores historias. Lisa dio corazos y se abrió paso entre la multitud con su equipo, y la gente cedió más por sorpresa que por miedo. Una vez que llegaron al frente, Lisa se quedó boquiabierta y casi gritó de alegría. No fue Guirá. Era mejor que Guirá. Y yo te escucharé. Ruby Rose, aspirante a cazadora y celebridad de la noche a la mañana, dijo tímidamente. En silencio. La niña necesitaba aprender a hablar más alto, pero no importaba porque la multitud estaba en completo silencio. No sé mucho sobre cómo administrar una ciudad o sobre impuestos o cómo hacer que las cosas funcionen, pero alguien que llega a un cargo. Creo que esas cosas las manejan expertos que tienen esos trabajos. Lo que sí sé es que la forma en que las cosas ahora no están bien. Necesitan cambiar. La multitud estalló en vítores y aplausos estridentes. Los ojos de Lisa también estaban llorosos. No porque fuera un buen discurso. Fue terrible, para ser honesto. Demasiado tímido, demasiado inseguro, demasiado ingenuo. Ruby Rose no sabía nada de política y se notaba. En cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, la gente habría aplaudido, canturreado por lo adorable que era y luego le habría asegurado que hizo un gran trabajo cuando perdió. Este no era cualquier otro momento. La gente estaba enojada, cansada y en armas. Querían un cambio y, francamente, no les importaba de dónde procedía el cambio ni para qué. En el pasado, los dictadores habían utilizado esto para tomar el control y crear algunos de los peores momentos de la historia. Lisa dudaba que Ruby pudiera hacer eso. Aún así, Ruby no podría ganar unas elecciones reales, ni siquiera con el apoyo de Weiss Schneer en el escenario con ella, ni siquiera con todo el impulso que tuvo en la entrevista. Pero el alcalde Coppersmith y el régimen actual eran más que capaces de perder una elección en este momento. No la victoria de Ruby, sino su pérdida. Votos de protesta. La gente podría votar por Ruby Rose no porque la consideraran mejor o porque creyeran que realmente podía hacer el trabajo, sino porque querían protestar contra el pobre liderazgo de Coppersmith. Mucha gente se abstendría por esa misma razón, perdiendo drásticamente el apoyo al presidente en ejercicio y dando a un oponente popular, aunque ingenuo, la oportunidad de conseguir una victoria. Realmente no importaba que Ruby no supiera lo que estaba haciendo.
Ella no era el consejo actual, no era corrupta y no iba a permitir que esta violencia continuara sin razón aparente. No quería hacer esto, dijo Ruby, quizás sin saberlo, ganando aún más apoyo. Quería ser cazadora. Quería ser una heroína como mi madre y proteger a la gente de Grimm. Abnegada, valiente, una mujer de acción. Le gustaría ver a esos políticos arrogantes que se autodenominaban hombres duros enfrentarse a una chica de 15 años que literalmente había hecho pedazos a Grimm. Y diablos, haría que la gente pensara que si ya le habían confiado sus vidas a ella, cuánto peor sería confiarle la ciudad. Pero no puedo sentarme y ver cómo sucede todo esto. Incluso si no estás de acuerdo con Colmillo Blanco y lo que han estado haciendo, no puedes ofrecerles seguridad para dar un discurso y luego arrestarlos cuando lo hagan. Estamos heridos. Eso significa que nadie confiará en Vale en el futuro. Eso significa que la próxima vez que esto suceda, la gente no estará dispuesta a hablar con Vale. Simplemente usarán armas y bombas. Ruby para alcalde. Alguien gritó. Ruby. Ruby Rosa. Ese solo por un momento. Tartamudeó la niña. Solo será temporal. Todavía quiero ser cazadora, así que si soy elegida, dejaré Beacon por el tiempo que esté en el cargo, pero no pasará mucho tiempo. Tal vez 2 o 3 años. Rosa. 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 La multitud rápidamente robó cualquier cosa que Ruby pudiera haber dicho, vitoreando y lanzando cosas al aire. Carteles, sombreros, pergaminos. Era como un festival de rock, y para lo que tuvo que ser el peor discurso que Lisa había escuchado jamás. No es que importara. Ruby no necesitaba ser buena, solo mejor que la competencia. Y ahora mismo, el consejo estaba prácticamente escondido. Y ahí lo tienen, amigos, le dijo Lisa a su camarógrafo. Ruby Rose se lanza a la arena política, desafiando al actual alcalde Coppersmith, que ha estado ausente del frente últimamente. ¿Pueden la pasión y el idealismo juveniles prevalecer sobre la vejez y la experiencia? ¿La gente de Vale se acercará y aceptará el cambio? ¿O conformarse con lo que le resulta familiar? Quizás sea demasiado pronto para decirlo, pero en opinión de este humilde reportero, la falta de liderazgo del consejo no es una buena imagen. Esta es Lisa Lavender, aquí en primera línea, cerrando sesión. // Ozpin no estaba seguro de si debía gritar de ira o alabar al cielo mientras observaba cómo el informe se apagaba y regresaba a los presentadores, quienes inmediatamente se lanzaron a una discusión sobre las probabilidades de la señorita Rose. Por un lado, no sabía nada de esto y sintió un golpe en el estómago al escuchar que los ojos plateados de Ruby podrían estar abandonando a Beacon. Por el otro, un liderazgo real y honesto. Sí, por favor. La señorita Rose podría no tener experiencia, pero eso solo le permitiría intervenir y ser su mentor. ¿Manipulativo? Tal vez, pero no era como si tuviera la intención de expandir el poder de Beacon o usarla para sus propios fines. Si ella se convertía en una líder fuerte, valiente y justa de la ciudad, entonces él estaba totalmente de acuerdo. Mejor aún si presionara para que se pusiera fin a esta desigualdad silenciosa para que todos pudieran centrarse en la amenaza real más allá de las fronteras. Esto podría incluso permitirme llevarla a ella y a su equipo a la verdad de las cosas, pensó en voz alta. Y no hay ninguna razón por la que Crow no pueda continuar con su entrenamiento físico de forma paralela. Tamborileó los dedos sobre el escritorio. Cuanto más pensaba en ello, menos le molestaba la idea. Significaría más trabajo de su parte una vez que esas chicas se dieran cuenta de la cantidad de trabajo que tendrían que hacer, pero a la larga valdría la pena. Un Vale más fuerte, un remanente más fuerte, una humanidad más fuerte. ¿De verdad estás pensando en apoyar esto? Preguntó Glinda. ¿Crees que no debería hacerlo? Son nuestros estudiantes. Es nuestro deber ayudarlos. El equipo Ruby es idealista pero ingenuo. ¿De verdad crees que manejarían la ciudad correctamente? Comparado con cómo se maneja ahora. Ahora es la excepción, Ozpin, lo sabes. No siempre son disturbios. Tal vez no, pero eventualmente sucederá así. Siempre es la naturaleza de quienes están en el poder tratar de conservarlo. La gente en la política comienza con la cara fresca y con ganas de cambiar el mundo, luego, una vez que llegan al poder, dejemos todo eso a un lado para tratar de permanecer en ello. Tal vez sea hora de cambiar, si no de arreglar todo, entonces de cambiar el status quo. Bueno, Glinda se rió entre dientes. Al menos podemos confiar en que no querrán permanecer en el poder. No creo que quieran ganar en absoluto. Los héroes reacios fueron, en opinión de Ozpin, siempre los mejores héroes.
Se mantuvieron humildes y fieles a sus raíces, a diferencia de los cazadores de gloria y los buscadores de emociones fuertes. Él debería saberlo, habiendo fomentado y asesorado a muchos a lo largo de sus siglos. Siempre fueron aquellos que fueron a la guerra con el deseo de volver a casa y volver a ser agricultores los que obtuvieron mejores resultados. Conservaron su humanidad mientras otros cedieron al poder y la riqueza. ¿Crees que pueden ganar?, preguntó Glinda. Normalmente diría que no, pero ahora creo que un hombre que usa un bote de basura como sombrero y se proclama extraterrestre de otro planeta podría competir con el Consejo por su dinero. Al menos, esto será una patada en la retaguardia del Consejo. Eso los obligará a actuar. No habrá elecciones hasta dentro de un año. La gente se está amotinando, Glinda. Solo se necesitan 2 votos para abrir un caso de censura. Tengo un asiento en el consejo y estoy seguro de que puedo conseguir algunos favores. No todo el mundo está satisfecho con la forma en que están las cosas. Van a ir. Esto provocará una elección parcial. Eso te pondrá firmemente en la mira, Ozpin. Mejor yo que cualquier otro hombre y mujer joven. No me quedaré sentado y dejaré que disparen a otra persona delante de mí. Ofrezca su apoyo a Rose. Siena puso los ojos en blanco ante el texto bastante presuntuoso de Lisa Lavender. Además, una obvia. Por supuesto que iba a apoyar a un nuevo retador del consejo. Apoyaría a un pez moribundo contra las personas que arrestaron a Jaune. Aún así, le preguntó a Guida. El hombre gigante era tan alto como Vanna y fácilmente igual de ancho. Músculos gruesos y tensos y una barba espesa, con ojos inteligentes por los que Siena siempre se había sentido demasiado juzgada. Habían sido aliados una vez, luego enemigos, y ahora eran aliados otra vez, y sin embargo ambos sabían que una vez había habido traición y trabajar juntos era nada menos que incómodo. Creo que la apoyamos. Gira retumbó después de ver el discurso repetido en una computadora portátil. Tiene pasión. La experiencia puede llegar con el tiempo. Quizás debería acercarme a mi hija y ofrecerle algunos consejos para que se los transmita a la niña. Podrías escribir discursos para ella, sugirió Siena. No. Parte de su encanto es su inocencia. Sus palabras vienen de dentro, se sienten reales. Cuando una persona lee un discurso escrito para ella, hay una cierta mecanicidad en su dialecto. La gente se da cuenta. Los hace parecer menos genuina, y ahora mismo ser genuina es todo lo que tiene. Siena no pretendía entenderlo del todo. Su toma de posesión del colmillo blanco había sido todo menos democrática. ¿Qué hacemos entonces? Le comentaré a 4Zan mi apoyo hacia ella, pero tiene que haber más que podamos hacer. Jaune todavía está en cautiverio. Ni siquiera sabemos si está vivo. Necesitamos actuar. Actúan y ellos ganarán. Yo sé eso. Espetó, pasando junto a Gira con un gruñido. Pero no puedo sentarme y no hacer nada. ¿Qué pasa si ellos son? Cerró los ojos con fuerza y tembló. Ni siquiera sé si está vivo. Nadie lo hace. Incluso le están ocultando a su familia. Sí, había visto el video de Juniper Ark sollozando en el pecho de su esposo mientras se lamentaba ante la cámara acerca de cómo el consejo ni siquiera les avisaría si su hijo estaba vivo y bien, y mucho menos visitarlo. Fue otra gran victoria para ellos, pero no lo sentí como una victoria. Al mirar el rostro del padre de Jaune, no pudo evitar pensar que el hombre estaba a punto de asesinar al propio consejo. Tierra de Siena. Gira extendió la mano y la tomó del brazo, luego la atrajo hacia él. Ella siseó y mordió mientras él la envolvía en un abrazo unilateral. Tranquilo, susurró. Te preocupas por él, lo sé, pero él no quiere que temas. Sé cómo lo sabes. Porque no me gustaría imaginar a Kali en un estado como el que estás ahora. La sangre se le subió a la cara. No estamos, sus ojos bajaron. No es así. Lo estamos poniendo. Frente unido. En realidad no estamos. Al parecer, Gira había dominado la sonrisa cómplice y condescendiente que desarrollaban todos los padres. Quería quitárselo de la cara. Aún así, estoy seguro de que él siente lo mismo que yo. No hagas nada imprudente. Sí, cuando esté libre, lo último que querrá saber es que tiraste tu vida para tratar de salvarla. A él. ¿Cómo puedes estar seguro de que será libre? Preguntó en voz baja. Porque Vale es una ciudad de la Iriorden. Ellos mismos lo dijeron, y ahora deben atenerse a ello o serán encontrados deficientes. Habrá un juicio. Tiene que haberlo. ¿Y si lo matan en su celda? ¿Enmarcarlo como suicidio o morir a causa de sus heridas? Nadie lo creería. Las teorías de la conspiración se los comerían vivos.
Verdadero. Ni siquiera sería una gran conspiración dado todo lo que el consejo había hecho hasta ahora. Necesitaban llevar a Jaune a los tribunales, porque un caso judicial era lo único que, en teoría, podía ganarse a la gente. Si demostraban que estaban siguiendo exactamente las reglas y leyes de la ciudad, entonces podrían decir que era justo. Justo. Fuera de sus manos. Con cualquier cosa menos, no tendremos que asaltar el edificio del consejo, dijo Guida. La gente lo hará por nosotros. Barra. Afuera todo sigue como siempre. Jaune se estremeció ante la voz fría que entró en la habitación. El hombre era grande, rígido y vestía un traje negro, zapatos y guantes negros. Llevaba gafas de sol negras y un auricular, no muy diferente a un guardaespaldas famoso. La puerta se cerró detrás de él como siempre lo hacía, dejando a Jaune solo en la habitación a la que había sido arrastrado, sentado en un asiento de madera con las muñecas esposadas a los apoyabrazos. Le dolía el pecho. Picazón. Los dos al mismo tiempo. Esforzó sus manos para intentar rascarlo, pero el ruido de las esposas lo detuvo. Seguía doliéndole, dolores fantasmales por la bala que lo había desgarrado. Cuando dormía, a veces lo despertaba un fuerte golpe y se despertaba sobresaltado en la cama mientras su mente repetía el momento. Uno pensaría que habría más escándalo por su arresto, dijo el hombre, deslizándose de su silla y sentándose. Él sonrió arrogantemente y puso sus zapatos sobre la mesa. Los Colmillo Blanco estaban un poco molestos al principio, pero una vez que se dieron cuenta de que no ibas a salir, pronto cambiaron de tono. Jaune apretó los dientes con fuerza y miró fijamente el suelo entre sus pies. ¿No me crees? Tal vez piensas que eran tus camaradas y que nunca se volverían contra ti. Él se burló. Creo que olvidas que sus objetivos son aumentar su apoyo. Te están presentando como un mártir por su causa. Ya estás muerto ante sus ojos, o al menos es mejor que estés muerto. Pueden ordeñar más la simpatía de la gente de esa manera. Jaune permaneció en silencio. El apoyo público es algo voluble. Fan obtiene mucho más de que una figura popular muera en circunstancias misteriosas que de que tú estés vivo. ¿Quieres que te lea algunas de las publicaciones de 4chan? Jaune no lo hizo, pero eso no impidió que el hombre sacara su pergamino. Aquí hay una buena de la propia Siena Khan. Ejem. El Colmillo Blanco ha perdido a un gran hombre hoy. Un guerrero, una inspiración y un líder. Arrancado de nosotros por la maldad de Atlas, el fuego y la voluntad de Jaune no serán olvidados. Como él hubiera deseado, he reclamado el liderazgo y hago un llamado a todos a levantarse y luchar contra la opresión que enfrenta nuestro pueblo en el nombre de Jaune. El hombre hizo una pausa. Es de esperarse, ¿no? Pierden mucho al no tenerte, así que mejor aprovechalo al máximo. Tal vez eso te haga sentir bien. No puedo pretender entender tu tipo de fanatismo, pero tal vez quieras ser un mártir. Por supuesto que no lo hizo. No había venido a Vale para esto. En lo más mínimo. ¿Sabes qué? El hombre se puso de pie, se puso detrás de Jaune y puso sus manos sobre sus hombros. No creo que lo hagas. Te miro y veo a alguien por encima de su cabeza. Alguien enterrado bajo el peso de una responsabilidad que no pidió. ¿Eso suena bien? Más exacto de lo que podría haber imaginado. ¿O él? ¿Habían descubierto la verdad? ¿Cuántos días habían pasado? La celda en la que lo retuvieron no tenía ventanas ni reloj. Nada más que una cama, un retrete, un lavabo y un desvencijado taburete de madera. Los guardias que regresaron para controlarlo después de la primera noche expresaron sorpresa de que todavía estuviera vivo. Uno había comentado, pensando que Jaune estaba demasiado cansado para escuchar, que estaba sorprendido de no haberse suicidado todavía. Estos no se sentían ni actuaban como policías. Jaune se encogió aún más en su asiento. Tu familia apareció en las noticias el otro día. Tu madre estaba llorando. El hombre no pudo haber pasado por alto el estremecimiento de Jaune. Para ser honesto, fue difícil verlo. ¿Sabes lo que estaba preguntando? Quería saber cómo los terroristas atraparon a su hijo, cómo el Colmillo Blanco corrompió a su pequeño y luego lo abandonó. Él se rió entre dientes. Ni siquiera creo que te culpe. Sonaba más bien como si estuviera segura de que todo era culpa de ellos, que corrompieron a su perfecto e inocente niño. ¿Mamás, eh? Siempre viendo lo mejor de nosotros. Me pregunto si ella seguirá viendo lo mejor de ti cuando estés en el tribunal. Cuando tus crímenes sean enumerados, cuando el jurado te declare culpable.
Espero que te des cuenta de que, como líder de facto del Colmillo Blanco, hacerse responsable de todo lo que hacen en Vale, incluidas las nuevas oleadas de violencia y los llamados a disturbios que han intentado provocar después de su arresto. No. Jaune se maldijo a sí mismo por decir algo, pero la palabra se le escapó. Siena no habría pedido violencia. Ella no habría empezado nada, ¿no? El hombre se inclinó y sintió sangre en el agua. ¿Qué, crees que no lo harían? Siena Khan, la mujer responsable de volver violento al Colmillo Blanco en primer lugar, no volvería a hacerlo aquí. Ja. Vamos, no eres idiota. Vitu, todos lo hicimos. Tú eres el que supo cómo hacer que el ángulo pacífico funcionara, tú eres el que estaba ganando apoyo. Ahora, no estoy diciendo que ella se volvió contra ti, estoy seguro de que no lo haría. ¿Pero puedes esperar que ella siga haciendo las cosas a tu manera? Preguntó, sonando curioso él mismo. Sin usted, ¿qué tan efectivos serán? Lo mejor que pueden hacer es recurrir a lo que funciona. Luchar. Jaune, no lo sabía. Siena lo intentó, pero tuvo problemas, y Yuma y Perry estarían furiosos porque le dispararon. Siempre habían sido al menos un poco violentos, incluso cuando hacían buenas obras. No era como si hubieran irrumpido pacíficamente en esos lugares para encontrar todas las malas acciones. Qué tan difícil era imaginar que podrían intentar hacer lo que él había hecho, ir demasiado lejos y matar a alguien. Sin él allí para detenerlos, para decirles cuando demasiado era demasiado, podrían cruzar la línea. Las mejores intenciones no les impedirían volver a caer en viejos hábitos. No. No lo harían. Ilia les bajaría el tono. Él pensó. Esperado. Lo que hagan ahora no será del todo culpa tuya, dijo amablemente el hombre. Estoy seguro de que un juez tendría eso en cuenta al sentenciarte. O debería hacerlo. Es difícil decirlo en el calor del momento en que estallan bombas y el líder del Colmillo Blanco está frente a ti. Todo lo que necesitaban era un juez parcial, no precisamente difícil de encontrar en una ciudad como esta. Vale, no era la ciudad más antifauno de Remnant, pero tampoco era la más amigable. Peor aún, podrían solicitar que un juez de Atlas oficie diciendo que Vale estaba demasiado comprometida. Un juez del Atlas lo enviaría abajo por el resto de su vida. No quería esto, pensó Jaune, con las rodillas juntas. Solo quería ser cazador. Solo quería ayudar. No es demasiado tarde, ¿sabes? El hombre le dio unas palmaditas en el hombro a Jaune y pasó junto a él, hacia la puerta. Todavía podemos llegar a un acuerdo si estás dispuesto. Renuncia a lo que hiciste, declárate culpable y podemos buscar reducir tu sentencia. Si ayudaste a acabar con el Colmillo Blanco en la ciudad al mismo tiempo, podrías mírate con tan solo 10 años. Podrías estar fuera en 5 con buen comportamiento. 10 años de prisión. Incluso 5. Jaune se sintió mal. Su estómago se revolvió y pudo saborear el vómito, podía sentir cómo le quemaba la garganta. Sus labios se abrieron y luego se cerraron. Apretó los dientes, cerró los ojos con fuerza y permaneció en silencio. No lo abandonarían. No lo harían. Ellos. Te dejaré pensar en ello. El hombre apagó las luces, arrojando a Jaune a la oscuridad una vez más. Pero no tardes demasiado. El acuerdo no estará sobre la mesa para siempre. Un conejo entre lobos capítulo 54, un fanfic de Ruby. Capítulo 54. Te están mintiendo. Fue la voz de Adam, de todas las cosas, la que lo mantuvo cuerdo cuando una vez más lo dejaron en una habitación pequeña, completamente oscura, sin iluminación, sin ventanas y sin llave al mundo exterior. La cama incómoda sin manta, el inodoro y el lavabo abiertos. Había toallas en un estante al lado. Varias toallas, más de las que podría necesitar por alguna extraña razón. Es para que puedas suicidarte. Oh, bueno, eso. Jaune se dio la vuelta para darles la espalda mientras se acurrucaba en la cama para calentarse. No había nadie sin una manta. En la celda hacía muchísimo frío. Probablemente estén bombeando aire acondicionado. Adán dijo. Todo es para destrozarte. La habitación de aislamiento, la exposición, el frío y la falta de sueño te hacen empezar a desmoronarte. Hay una cámara en la esquina de la habitación. Jaune miró y lo vio, una cúpula negra invertida unida al techo. Está ahí para grabar tu suicidio y demostrar que no te mataron. Una buena manera de evitar que nadie les acuse de tener algo que ver. Si muriera misteriosamente, la gente se amotinaría, pero si pudieran mostrar evidencia en video de él terminando con su propia vida. Bueno, esa fue una historia diferente. Y nadie tenía por qué saber qué lo impulsó a hacerlo. Qué malas eran las condiciones en su celda. Esto es malo, pensó. Pura maldad.
El tipo de mal del que siempre había creído que Vale nunca sería parte. Este era el tipo de pesadilla autoritaria que uno esperaba de los dictadores, no una democracia ni el reino en el que vivía. Vale trataba de paz, libertad y ley y orden. Todo esto está dentro de la letra de la ley. Adán dijo. Y además, ¿quién crees que escribe esas leyes? Cada reino tiene su lado feo. Siempre hay quienes abusarán de sus poderes. Jaune se estremeció. ¡Qué frío! ¿Saldría alguna vez? ¿Sí? Sí, lo harás. Nosotros lo haremos. No te rindas. Tienes que aguantar. ¿Por qué? Susurró Jaune. ¿A qué? No llegarían tan lejos si no lo consideraran necesario. Te están presionando para que firmes un acuerdo de culpabilidad o te quites la vida. Esas no son acciones de hombres confiados. Están desesperados. Tal vez. La esperanza era una sensación extraña y tranquila en aquellos cuartos estrechos y oscuros. Jaune recordó haber visto documentales en la televisión cuando era más joven sobre cómo las personas podían volverse locas en cámaras de aislamiento como esta, y cómo las prisiones solían usarlas todo el tiempo, excepto por los efectos a largo plazo que tenían en los reclusos. ¿Se volvería loco? ¿Era ese otro de sus planes? No te volverás loco. No estás solo. Estoy aquí. Te mantendré cuerdo. Jaune se rió entre dientes sin alegría. Quizás la voz de Adam fue la primera señal de que estaba perdiendo la cabeza. Además, ¿por qué querría ayudarlo el espíritu de alguien a quien había asesinado? No tenía ningún sentido. Debe ser tu apariencia. Y además, siempre estuve dispuesto a morir por la causa. Tú la has promovido. Yo, el colmillo blanco te necesita, Jaune. Te necesito. Necesito que sigas adelante. Sigue luchando. Ayúdame, susurró Jaune. Por favor, distráeme, cualquier cosa. Hubo un momento de silencio, un momento tan quieto y tan pesado que Jaune se acurrucó y entretuvo la idea de que se había vuelto loco hacía mucho tiempo, que todo esto era un sueño lúcido y que estaba atrapado en un manicomio, con su mente fracturada. Y roto. Y entonces, afortunadamente, Adán habló. Mi corazón da un vuelco cuando me mira a los ojos, su mirada tan dorada como un ojo de tigre cortado, mi flor, mi poder, la llave de mi honor. La siempre encantadora Black Belladonna. Tú, Jaune soltó una carcajada. No puedes rimar elle y tijerselle Adam. Nadie me acusó de ser un buen poeta. Ahora, a lo siguiente. Posiblemente era la primera vez en la historia que alguien se sentaba a escuchar atentamente la anhelante y francamente horrible poesía de Adam Taurus dirigida a la mujer que anhelaba, y Jaune se sumergió en ella, cerrando los ojos y dejando que el tonto, torpe pero genuino las palabras lo envuelven como un manto. Tu cabello como seda fina, tu piel suave como la leche. Barra. Siena se sentó en la mesa del club con Trifa a su izquierda y Yuma a su derecha con sus máscaras. Frente a ellos, Eishion, el contacto del inframundo y el intermediario de información de Jaune, les sirvió a cada uno un vaso de whisky y luego a sí mismo, empujando el de ellos sobre la mesa. Sus guardaespaldas vestidos de rojo y blanco estaban a ambos lados de la puerta detrás de él mientras él tenía 3 carpetas en el escritorio a la izquierda de su mano. Me alegro de que pudieran venir, les dijo. Si no fuera porque Gira la empujó a hacerlo, no lo habría hecho. Me sorprende que estés dispuesto a reunirte con nosotros con Jaune fuera de escena. Dijiste que era importante. Lo hice y lo es. Hace 2 días me llamaron para asistir a una cumbre de las principales organizaciones criminales en Vale. El tema de dicha cumbre fue el encarcelamiento de Jaune Ark y cuál debería ser nuestra respuesta a esto. ¿La respuesta de los grupos criminales? Sí. Para ahorrarles el suspenso, se tomó la decisión de que las organizaciones criminales de Vale apoyarán la liberación de Ark y se posicionarán de manera que desestabilicen la posición actual del Consejo, cambiando así el favor en dirección a Colmillo Blanco. ¿Qué? De todas las cosas que esperaba, esta no era una de ellas. ¿Por qué? Exigió. Hemos estado atacando a las pandillas más que nadie. Eliminamos a 2. ¿No serían parte de su cumbre? Las organizaciones suben y bajan. Es de esperar un poco de puñaladas por la espalda. Pero el caos causado por el ayuntamiento no. Con los disturbios actuales, circulan rumores de que el festival de Vital podría ni siquiera celebrarse. Algunos creen se hará de forma remota y se transmitirá para evitar cualquier protesta. Esto sería devastador para nuestras ganancias, para las ganancias de cualquier grupo de Vale. ¿Y no lo somos? Eres un problema para los grupos a los que apuntas y solo para ellos.
Incluso creas espacio y oportunidades para que otras pandillas entren y tomen lo que tú desmantelas, y te concentras activamente en lo peor de lo peor. Oh, observó Siena, lo que les dio ahí. Bien podría estar guiándolos en su beneficio. Gran parte del crimen organizado es cruel, es cierto, pero no deliberadamente destructivo o malvado como los deportes sangrientos o el tráfico de personas. La mayor parte es dinero de drogas y protección. Narcóticos, mercancías y contrabando. Ahí es donde está el dinero real, y dudo que usted me importa mucho eso. No era lo suficientemente grande para que pudieran perseguirlo. No es una victoria lo suficientemente emocionante como para reforzar la reputación del colmillo blanco. Y tenía razón, supuso. Las pandillas más pequeñas eran las pandillas desesperadas, y serían las que harían las cosas más extremas porque tenían que hacerlo para poder competir. Las organizaciones más grandes y poderosas podían darse el lujo de monopolizar los flujos de ingresos más seguros, y también eran lo suficientemente grandes como para no colapsar si Colmillo Blanco eliminaba una pequeña rama de una operación multifacética. Las bandas de Vale nos están jugando tanto como nosotros a ellos. Me pregunto si esta es una relación simbiótica. Algo que discutir con Gira más tarde. Por ahora, había tenido claro su objetivo. Eso está bien para nosotros, pero necesitamos un nuevo objetivo. Planeamos mantener el impulso y mostrarle al Consejo que simplemente quitarnos a Jaune no nos convertirá de repente en psicópatas ni nos hará inofensivos. El hombre sonrió cruelmente. Me alegra oír eso. Deslizó las carpetas hacia ella. Y estoy totalmente de acuerdo. Ven dos resultados en su arresto. O vuelves a la violencia pura y pierdes todo el apoyo que has obtenido, o intentas seguir así y fracasas sin su liderazgo. Vamos a demostrar que están equivocados en ambos aspectos, dijo, recitando las palabras de Gira. Y mientras estamos en eso, demostraremos que este movimiento es más que una sola persona. ¿Qué tienes para nosotros? 3 objetivos. Uno es una banda de Mistral que envía armamento a Vale. Armas, municiones e incluso explosivos. Los esconden en barcazas que llegan a los muelles. No tengo idea de para qué, pero se rumorea que podría haber una toma hostil de cualquier manera, es una marca negra en el historial del Consejo si usted lo encuentra y lo detiene. No hace falta que el público se imagine cuántos problemas podrían causar todas esas armas. El segundo no tiene nada que ver con pandillas. Otra empresa que ha estado explotando a sus empleados, esta vez con contratos de 0 horas y amenazas de despido y listas negras de otros trabajos si no trabajan horas extras. Solo este mes, 2 empleados sufrió derrames cerebrales y uno un ataque cardíaco. Los 3 fueron despedidos con efecto inmediato por faltar al trabajo. Horrible, injusto, pero quizá no sea suficiente para sus necesidades. Siena hizo un sonido de aprobación incluso si planeaba llevarlos a Gira para que le diera su opinión. El primer gran asalto después de la captura de Jaune merecía ser grande. Nada menos serviría. El tercero podría llegar un poco cerca de casa, incluso podría ser demasiado puntiagudo, si sabes a lo que me refiero. Sin detalles, no estoy seguro de saberlo. ¿Alguna vez has escuchado el viejo dicho? No es un político el que comete un error, sino el funcionario público. Cuando Siena, Trifa y Yuma negaron con la cabeza, continuó. Es un viejo truco de quienes están en el poder. Básicamente, cuando algo sale mal y les hace quedar mal, echan a alguien debajo del autobús. Por lo general, a las personas que están debajo de ellos. No es que hayan aceptado un soborno, es que su asistente les dijo para ellos fue una donación. No es que asistieron a una fiesta privada cuando deberían haber estado trabajando, es que otro funcionario les dijo que era un evento de trabajo. Culpar a otras personas. Dijo Siena. Lo entiendo. Eso no es nada nuevo. No, no lo es, pero en política es mucho más devastador cuando la persona culpada tiene que decir adiós a tener una carrera en el sector civil nuevamente porque algún pez gordo no quiso aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Aquí hay 6 casos de uno de los aliados más cercanos del alcalde que infringió las reglas, las rompió fragantemente o se involucró abiertamente en un comportamiento ilegal, y luego echó la culpa a sus subordinados y los despidió. Y ahora tenía sentido porque podría ser demasiado directo. Siena tenía sed de leer y actuar en consecuencia y ese era el problema. Si iban tras el consejo, podría verse como una jugada de venganza. La gente hablaría. De todos modos, era difícil no ignorar todo eso, pero se obligó a hacerlo. Ya veo. Y supongo que esta evidencia necesitaría pruebas que solo nosotros podríamos encontrar. Eso es todo.
2 de los despedidos buscan venganza, pero dicen que han sido chantajeados por el concejal en cuestión. El chantaje probablemente lo guarda en algún lugar de su oficina o de su casa. Tendrías que conseguirlo y presentarlo como pruebas, entonces pueden actuar y presentar las suyas propias. Un duro golpe para el ayuntamiento en un momento en el que no se lo podía permitir. Pero tiene razón al decir que la gente tomaría esto como un ataque directo. El consejo podría incluso pintarlo como si los persiguiéramos y dejáramos que otros sufrieran. En el gran e infeliz esquema de las cosas, un acuerdo de armas significaría más dolor y sufrimiento para los ciudadanos de Vale que un político corrupto. Uno lo esperabas, el otro podría matar a cientos de personas. No tenía ninguna duda de cuál elegiría Jaune. Gracias, Ei. Siena tomó los documentos y se los entregó a Trifa. Los revisaré y actuaré. ¿Puedo preguntar qué hará esta cumbre? ¿O es mejor que no lo sepa? Esto último. Esperaría un aumento en la delincuencia en el corto plazo, pero en general de forma discreta. Lo suficiente para mostrar cuán presionadas están las autoridades y arrojar luz sobre lo bien que lo hizo Colmillo Blanco. Era engañoso, supuso. Todo fue ilegal. ¿Puedo preguntar? Siena suspiró. Era muy extraño tener todo este apoyo ahora, tanto del público como de los señores del crimen, cuando su liderazgo los dejó sin ninguno. ¿Qué pueden ganar los criminales de nosotros además de esta cuestión de ganancias por Amity? ¿Deberíamos preocuparnos de que nos apuñalen por la espalda una vez que esto termine? Yo no lo haría. Ei dijo con una sonrisa fácil. Lo que anhelamos más que nada es estabilidad, y no importa cuánto intenten cerrarnos, son mejores para nosotros así que como terroristas. Nada arruina más nuestras operaciones que el pánico en toda la ciudad después de un ataque terrorista. Siena salió del club con un mal sabor de boca. De vuelta en el almacén, Gira se había convertido en un nexo de actividad. Fauno iba y venía, escuchándolo de una manera que lo hacían con Jaune y de una manera que solo hablaban de labios para afuera con ella. Adam había infundido un respeto más genuino que ella y había sido un psicópata violento. Fue un doloroso recordatorio para ella, una mujer joven con toda la pasión del mundo y sin forma de aprovecharla, sin ningún plan más allá de hacer sangrar a todos y la esperanza de que funcionara. La paz de Gira tampoco estaba funcionando, pensó con amargura. Quizás no había habido buenas opciones. La vio, deteniéndose junto a la puerta, y le hizo un gesto con sus manos grandes y carnosas. ¿Tienes algo para nosotros? Preguntó, su voz era un estruendo espeso. Se aseguró de que ella estuviera involucrada en cada decisión, ya sea para alimentar su ego o mantener la fe en ella. En ese momento no estaba segura de si él no estaba simplemente tratando de no herir sus sentimientos. Siena dejó las carpetas de un golpe. Excelente. Sabía que te las arreglarías sin problemas. Siempre estuviste decidido. Para. Siena suspiró y despidió a Yuma y Trifa. Ya no soy una niña, Gira. Puedes tratarme como a una adulta. ¿Qué sabría yo de tratar a alguien como a un niño? El mío huyó para convertirse en terrorista y luego huyó de eso para convertirse en político. Entre tú y yo, no estoy seguro de qué es peor. Siena resopló. ¿Kali lo sabe? Todavía estoy decidiendo cómo darle la noticia. Lindo. 3 trabajos. Uno contra delincuentes, otro contra una empresa y otro contra un concejal. Siena se lo arrojó. Lejos de ella. Toma ese y tíralo a la basura. Gira lo abrió, lo hojeó y luego preguntó. ¿Por qué? Porque es demasiado tentador. Quiero salir corriendo y hacerlo. Me imagino que sí. ¿Qué te detiene? ¿Realmente necesitaba preguntar? ¿O fue esto una prueba? De cualquier manera, ella gruñó. Dejé que mis sentimientos personales se interpusieran en el camino de los objetivos de Witefan una vez antes y mira lo que pasó. Sí, quiero exponerlo. Quiero exponerlos a todos, reírme y mostrarles a todos lo corruptos que son. Pero, ¿qué hacen? Todo el mundo sabe que están mintiendo, robando basura. Eso no ayudará a nadie. Siena abrió el otro, el de la pandilla, con el corazón ardiendo de ira. Esto es mejor. Envío de armas desde Mistral, no hay explicación, pero seguro que serán malas noticias para cualquiera. La violencia de las pandillas estalla más comúnmente en las zonas más pobres y los que viven allí ya tienen suficiente mierda como para arruinar más sus vidas. Llegamos a esto, chocamos el trato y destruir las armas ayudará a la mayoría de las personas. La ayuda indiscriminada también protege a los faunos y a los humanos. Bien pensado. ¿Cómo lo decidiste? ¿No es obvio? Le pregunté qué haría Jaune. Es esto. Por mucho que quiera apuntar al consejo, eso solo les favorece.
Además, exponer los negocios de armas ante sus narices ayudará a Rose en su campaña para el cargo. El otro no lo hará. Dejando de lado tus sentimientos por la causa, ¿eh? Se esperaba que todos lo hicieran. Era solo que ella había empezado a actuar realmente y a creerlo recientemente. Antes, ella había hecho lo mejor que podía, pero en realidad no se aferraba a ello. Todos habían aceptado que la igualdad probablemente nunca sucedería. Al final, habían estado listos para salir en un resplandor de gloria y esperar lo mejor. Mejor muerto que esclavo, decían. Así se sentía el colmillo blanco. Pero ahora había esperanza. O lo había habido. Todavía lo era. No fallaría mientras ella no lo permitiera, razón por la cual no podía permitirse el lujo de arruinarla ahora que Jaune estaba en prisión. Simplemente decide quién es mejor para el trabajo y nosotros iremos. Yo lideraré. Emilia, Yuma y Trifa probablemente serán suficientes. Deere y Perry pueden ofrecer apoyo a distancia. No. Girale quitó la carpeta. Yuma y Trifa harán esto con una selección de tus nuevos reclutas. Ya tengo algo en mente para ti. ¿Qué? Espetó, enseñando los dientes. ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno? Algo la golpeó en la cara. Uf. ¿Qué es? ¿Qué? Le había arrojado la carpeta del consejo. Siena lo miró y luego a él. ¿Qué? Repitió, perdida. Tú mismo lo dijiste. Estamos demostrando que el colmillo blanco no está destruido sin tu juguete. Resopló y se puso un par de gruesos guantes de cuero. La mejor manera de hacerlo es causar sensación. Trifa, Yuma y Tucson irán al depósito de armas. Llevaré a Deere y Perry junto con algunos otros al negocio. Tú e Ilia tratarán con nuestro amigo corrupto aquí. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Te refieres a? Estamos atacando a los tres. Simultáneamente. Si el consejo espera que nos quedemos sentados y no hagamos nada, esto seguramente los sorprenderá. Y no se sentirá como un ataque personal si también apuntamos a una pandilla y una empresa al mismo tiempo. Mismo tiempo. Bien. Los labios de Siena se abrieron, sus dientes brillaron mientras sonreía como un animal salvaje. Creen que estamos perdidos sin él. Les mostraré que somos 3 veces más peligrosos sin él. Sin derramamiento de sangre. Girale advirtió. No nos hagas retroceder. No te preocupes. No haré el trabajo del consejo por ellos. No es posible que pienses que este es el momento adecuado. El alcalde se paró en la cabecera de la mesa del consejo y golpeó la madera con un puño. Las tazas tintinearon y los bolígrafos rodaron. Nos enfrentamos a una crisis nacional, protestas y disturbios, acciones terroristas, una economía tambaleante, ¿y esta es tu sugerencia? Baja la maldita mano, Ozpin. Alrededor de la mesa, hombres y mujeres estaban intimidados. Se sintieron intimidados porque el alcalde Coppersmith conocía sus palabras, la forma de dirigir una sala y cómo intimidar a las personas de menor rango. Era una habilidad valiosa para un político, pero Ozpin había sido eso y más. Había sido político. Había sido rey. Había sido jefe de aldea, padre, hijo, hermano, juez, jurado, verdugo e incluso juzgado. Había sido todo eso y más. Fue necesario mucho más de un hombre para asustarlo. No haré. Su mano izquierda permaneció en el aire y la derecha sobre la mesa. Presento un voto de censura a la dirección de Vale. Mi sugerencia. Una elección inmediata para determinar si el alcalde Coppersmith debe permanecer en el cargo o ser reemplazado. Tengo otro año de mandato. Es posible que Vale no sobreviva un año más bajo su liderazgo. Otro año de toma de decisiones que ha llevado a esto. Ozpin cronometró bien su pausa, mientras los cánticos afuera aumentaban de volumen. Al parecer los manifestantes habían reunido algunos megáfonos. Alrededor de la mesa, otros políticos, antes acobardados, comenzaron a murmurar y considerar sus opciones. Al otro lado de la mesa, una mano se levantó lentamente. El alcalde Coppersmith se volvió hacia la mujer. Debemos estar unidos. Rugió y ella retrocedió y bajó la mano. En un momento en que nuestro reino está dividido, cuando nuestro pueblo necesita un liderazgo bueno y adecuado, podemos darnos el lujo de mostrar alguna debilidad. Alguna en absoluto. ¡No! Debemos mostrar fuerza. Aquí no hay fuerzas. Ozpin dijo con calma. Solo un hombre enojado que hace todo lo posible y finge que es un sustituto aceptable. Un líder fuerte no despotricaría ni se enfurecería ante las acciones de los demás. Actuarían y la gente los seguiría. No puedo actuar sin el apoyo del Consejo. Fui elegido por el pueblo, elegido en una sociedad justa y democrática.
Esto es por lo que el pueblo votó. Esto es lo que quieren. El sonido de una ventana rota afuera hizo poco para respaldar su declaración y Ozpin respondió solo sonriendo y manteniendo la mano en el aire. Las viejas defensas podrían funcionar para los desacuerdos políticos, pero aquí todos sabían la verdad. Todos aquí sabían que las elecciones se ganaban menos porque la gente estuviera de acuerdo con ellos y más porque invirtieron suficiente dinero en sus campañas. La mujer que antes había dudado una vez más levantó la mano. Esta vez permaneció en el aire, la concejala ganó confianza cuando sus ojos se encontraron con los de Ozpin y él asintió en respuesta. El alcalde Coppersmith rechinó los dientes y miró al resto de la mesa, desafiando a cualquiera que pudiera estar de acuerdo con ellos. Amenazarlos. Sin embargo, las amenazas solo pueden llegar hasta cierto punto. Las amenazas funcionaban porque temías por las consecuencias de molestar a alguien y lo que podría hacer por ti, y eso era realmente vacío cuando se comparaba la amenaza de un hombre con las decenas de miles que protestaban en las calles. Incluso los más egoístas sabían que sus carreras políticas estaban en peligro y reconocían que aquellos que votaran ahora, cualquiera que fuera el resultado, podrían salvarse de parte de la tormenta que se avecinaba. Ozpin confió en eso, y su fe fue recompensada cuando se levantaron dos manos más, una de ellas de uno de los partidarios más acérrimos del alcalde. Incondicional, pero no leal. Lo habían conquistado el dinero y el poder, y como ambos se le habían escapado al alcalde Coppersmith, no debería haberse sorprendido cuando el hombre cambió de lealtad. Con 4 votos, la moción se aprueba, dijo el escriba, sorprendiéndose incluso a él mismo. Las leyes de Vale dictan que debe haber nuevas elecciones. Bien. Escupió el alcalde Coppersmith. Habrá uno. Después de los disturbios. Este no es el momento. En realidad, interrumpió Ozpin, las leyes son claras y deben anunciarse dentro de una semana de la aprobación de la moción. No puede esperar. Puso sus manos una sobre la otra sobre la mesa y agregó, no aceptaré que dejes esto a un lado para no volver a saber de ti nunca más. Surgieron murmullos. Fue una afirmación audaz, una acusación clara, y normalmente habría degenerado en gritos y contraacusaciones, facciones arrinconándose unas a otras y entregándose a su habitual politiquería basada en ataques. Aquí, sin embargo, todos sabían que era la verdad. No podía haber dudas de por qué quería retrasarlo hasta después de los disturbios, hasta después de que se ocupara de Jaune Ark. El alcalde se enfureció y se retorció, antes de desplomarse en su asiento, aceptando la decisión con un gesto enojado. ¿Qué pasó con la lealtad, Ozpin? Preguntó. ¿Cuándo tiraste eso y te convertiste en lo que eres ahora? Nunca lo hice. La lealtad debe ser hacia las personas que representamos en primer lugar, aquellas a las que no representamos en segundo lugar, y entre nosotros en último lugar. Ozpin se puso de pie y asintió con la cabeza a sus propios partidarios mientras el escriba tomaba nota de la moción. Eso es algo que creo que muchos de nosotros aquí hemos olvidado. Y que los de afuera están cansados. Buenos días, consejo. Me alegro de que podamos reunirnos hoy. La suerte estaba echada. Ahora a ver si Miss Rose podría ganar la tirada. Un conejo entre lobos capítulo 55, un fanfic de Ruby. Capítulo 55. Lisa Lavender dominó las noticias de la mañana como siempre lo hizo desde que hizo su trato con Whitefam, esta vez con no menos de 3 historias. El regreso de Gira para asumir algún papel de liderazgo había sido inicialmente una preocupación para ella. Era un excelente orador y un nombre famoso entre los faunos, lo cual era bueno, pero también había fracasado una vez antes y tradicionalmente defendía un método lento y pacífico, también conocido como fracasado. Aunque ella nunca lo sabría, Lisa había visto suficientes noticias, había estado en primera línea y sabía que la violencia era necesaria para el cambio. Era lo único contra lo que a los que estaban en el poder les encantaba argumentar. Les encantaba criticar y devaluar a quienes lo utilizaban, tachándolos de inestables o infieles en sus propios argumentos. La pluma era más poderosa que la espada, los sabios hablaban con palabras, solo los brutos intentaban forzar su punto de vista. Como si Vale no hubiera escrito sus leyes sobre los cuerpos de los muertos. Como si el mismo reino en el que vivían no estuviera aquí debido a una rebelión armada y violenta contra la monarquía anterior hace cientos de años. La verdad es que quienes estaban en el poder disfrutaban cuando la gente peleaba con palabras, porque cuando eras rico y tenías influencia en los medios, podías controlar esas palabras. Nadie podía ganarte en un debate porque tú escribías las reglas, decidías quién podía hacerlo y dictabas lo que el público escuchaba.
Durante sus primeros años, en los que trabajó como reportera de primera línea en regiones infestadas de Grimm, donde arriesgó su vida para informar sobre insurrectos violentos y conflictos terribles, Lisa había visto una y otra vez cómo las palabras no lograban producir cambios donde la violencia hizo. Los políticos hablaban y discutían, pero siempre era la fuerza o la amenaza lo que daba resultados. ¿Le ha gustado? No. En su opinión, el mundo sería un lugar mejor si eso no fuera necesario, pero el mundo no era un gran lugar. Era un agujero de mierda. Su mierda. Tenían que aprovecharlo al máximo. ¿Cínico? Probablemente. ¿Realista? Ciertamente. El mentor de Lisa en el negocio lo había llamado la fuerza que provocó el cambio, sugiriendo que tenía que haber un cierto nivel de fuerza bruta, a menudo violenta, antes de que quienes estaban cómodamente en su poder aceptaran que tenía que haber un cambio. La ironía, y realmente lo era que quienes aplicaban dicha fuerza casi siempre fracasaban. Perdieron, murieron o fueron encarcelados por sus crímenes, pero luego los políticos irían y cambiarían la ley de todos modos para evitar que se repitiera. Entonces, en cierto modo, se logró el cambio. La violencia triunfó. Sin embargo, fue un delicado acto de equilibrio. Demasiada violencia, y eso a menudo significaba demasiado moral y éticamente para el público, y ponías a todos en tu contra. Ese había sido el error de Siena. Demasiado de Siena, muy poco de Guirá, pero la cantidad justa de Jaune. Había resuelto el problema con la ecuación de Rícitos de oro, encontrando el equilibrio perfecto entre violencia revolucionaria y carisma general. Si fuera honesta, eso no lo hacía especial. El hecho de que Siena y Guirá hubieran realizado 3 redadas a la perfección y le hubieran entregado la noticia en su regazo demostró que Jaune ya no era necesario. El colmillo blanco probablemente podría hacer el resto por su cuenta. Aún así, si la noticia fuera candente, ella la cubriría. Las luces parpadearon y el productor de su estudio hizo la cuenta regresiva en su oído. 3, 2 y vive. Buenas noches, vale. Ella es Lisa Lavender. Y yo soy Edward Lake, repitió su copresentadora. Y estamos aquí con sus noticias de las 9 de la mañana. La conmoción y el asombro están a la orden del día, después de que Colmillo Blanco, el líder popular aún desaparecido, Jaune Ark, llevara a cabo 3 redadas en una sola noche, entre ellas exponiendo al concejal Amon River. Por lo que los partidos de la oposición califican de acciones engañosas en el cargo, que incluyen chantaje, soborno y, en un caso, malversación de fondos públicos para una vida privada y luego incriminar a un funcionario público, lo que llevó a su despido y a nuevas detenciones. La inocencia de dicho sirviente, que ha pasado los últimos 2 años en prisión, no estaba disponible para hacer comentarios cuando lo contactamos, y el alcalde Coppersmith tampoco respondió. Un representante del alcalde respondió que tenían la mayor fe en él. El sistema legal y judicial, y que el alcalde condena todas y cada una de las actividades ilícitas en su cargo y cooperará con la policía en el asunto. El representante reiteró que el alcalde no tenía idea de las malas acciones de su socio y, naturalmente, habría intervenido si lo hubiera hecho. Más noticias sobre eso a medida que se desarrolle la historia. La segunda redada de la noche, con pruebas en vídeo y testimonios proporcionados en línea, ha expuesto a una de las empresas de almacenamiento más turbias de Vale por prácticas comerciales ilegales, incluidos contratos de 0 horas, comportamiento amenazante hacia los empleados y horas extras forzadas e ilegales que provocaron que varios sufrieran lesiones graves. Hasta un ataque cardíaco, en el que la víctima fue liberada del contrato sin compensación alguna. Las marcas piden a gritos que se despida al proveedor después de que se haya descubierto la violación de la ética. Una vez más, un representante de la empresa no quiso hablar con nosotros. Afirmando que niegan todas las acusaciones y abordarán el problema en breve. La policía ha confirmado que se está llevando a cabo una investigación criminal sobre la empresa y Mira Ash, jefa de policía, ha optado por no permitir la libertad bajo fianza al director ejecutivo Robbie Kotick, diciendo que él demuestra un importante riesgo de fuga. En tercer lugar, y no menos importante, la violencia estalló anoche en los muelles de Vale cuando las fuerzas de los colmillos blancos se enfrentaron con individuos paramilitares desconocidos de Mistral que, según los vídeos en línea, se pensaba que eran pandilleros violentos de una importante familia criminal en Mistral. Se produjo un tiroteo en el que varios miembros de Colmillo Blanco, equivalentes a cazadores, lograron someter a los delincuentes. Todos fueron arrestados sumariamente. En la escena del crimen, como se muestra en vídeos en línea, se encontraban 17 cajas de armas automáticas, incluidas municiones de polvo letales.
Los dispositivos incendiarios que, según los expertos, podrían haber sido utilizados para iniciar una pequeña guerra, aún se está investigando cómo estos suministros lograron pasar a hurtadillas por las fuerzas fronterizas de Vale, y los funcionarios a cargo afirman que había unidades en el mar esa noche que lo harían. Los interceptaron, y que investigarán quién revisó el barco y por qué las armas no fueron identificadas y detenidas antes de llegar a la ciudad. Hasta el momento, ningún civil ha resultado herido en la violencia, aunque varios informaron haber escuchado disparos en la dirección del distrito portuario, que permanece cerrado esta mañana mientras los equipos de eliminación de armas se ocupan de las armas de fuego. Lisa hizo una pausa todo el tiempo que pudo, especialmente cuando su productor dijo: «El consejo exige un cierre de emergencia de la transmisión. No me importa lo que quieran, sigue funcionando. No te atrevas a detenerte, Lisa». Como si tuviera alguna intención. La recepción de las actividades de la noche hasta el momento ha sido universalmente positiva, e incluso aquellos tradicionalmente críticos con el colmillo blanco ofrecen raros elogios. Un comentarista dijo: «Odio a la WF y lo que representan, pero los prefiero a ellos que a las bandas de Mistral con armas». Otro agregó que pago impuestos para que el consejo y la policía se encarguen de esto. Si el WF lo hace por nosotros, ¿qué dice eso sobre nuestro gobierno y dónde está mi reducción de impuestos? Hablo. El Consejo, por supuesto, ha condenado lo que ha llamado extremismo violento y ha pedido que el colmillo blanco se entregue para ser arrestado y comparecer ante el tribunal, dado que el ex líder Jauneart fue arrestado mientras recibía atención de emergencia después de un asesinato. Intento, y que no ha sido visto desde entonces, el colmillo blanco no parece receptivo a la idea. Hubo un alboroto fuera del set. El productor estaba discutiendo con alguien, las voces se elevaban mientras dos personas luchaban junto a las computadoras, sin duda tratando de poner fin a esto. Lisa mantuvo su atención al frente, al igual que su copresentadora, siempre una profesional consumada. ¿Cuándo terminará la violencia?, preguntó, haciéndose cargo. ¿Cuántas armas ya se han introducido de contrabando en la ciudad? ¿Amon River renunciará por haber permitido que un hombre inocente fuera enviado a la cárcel? Todo esto y más a medida que avanza el día. Manténgase actualizado con nosotros en línea o con nuestra aplicación de desplazamiento. Y tendremos noticias actualizadas a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. De Edward. Y Lisa, dijo, mirando a sus empleados luchar en el suelo. Y este es buenos días, vale. //. ¿Qué piensas de grupos potencialmente violentos y no electos que se toman la justicia por su mano? Creo que no tendrían que hacerlo si los que están a cargo hicieran un mejor trabajo. Respondió Ruby. La gente toma las cosas en sus propias manos porque siente que tiene que hacerlo, cuando no debería hacerlo. ¿Lo condenas? No. Ruby sacudió la cabeza rápidamente, retorciéndose bajo el duro escrutinio, pero forzándose a responder de todos modos. No querrían arriesgar sus vidas para hacer esto, y no deberían tener que hacerlo. Nadie debería hacerlo excepto aquellos capacitados y pagados para hacerlo. Condeno a aquellos que están forzando sus manos, a los criminales que traen armas a Vale para empezar, y las empresas que infringen la ley para dañar a sus empleados. Si se eliminan las razones por las que Colmillo Blanco hace esto, las causas, depondrán las armas y tal vez incluso se unan a nuestra policía y ayuden a la ciudad. Su audiencia asintió, murmurando en voz baja entre ellos antes de finalmente decir: «Está bien, eso no estuvo mal». Ruby se desinfló, suspiró y se desplomó en su cama. Su audiencia era solo Jan, Weiss y Black en este momento, y el hecho de que 3 personas la hicieran sentir en apuros era una mala señal cuando tendría que hablar frente a cientos, tal vez incluso miles. Ahora que de hecho se había insinuado una elección, se esperaba que ella pusiera su dinero en lo que decía y realmente hiciera campaña. La sola idea le hizo un nudo en el estómago. «Lo hiciste mejor», dijo Weiss mientras revisaba el cuaderno de consejos en el que estaba interrogando a Ruby. «No digas esto, di esto, pero no lo digas así». La lista era interminable. Tienes razón en no condenar abiertamente a los Colmillo Blanco por lo populares que son, y también porque no estás en contra de ellos, pero tampoco puedes apoyar abiertamente el vigilantismo. Enmarcarlo como errores cometidos por el Consejo fue una buena decisión. Idea. Y es verdad. Dijo Jan. Si no estuvieran metiendo tanto la pata, no tendríamos que hacer todo esto. Deberíamos preocuparnos por el torneo de Vital, no por postularnos para un cargo. Alguien tiene que hacer algo. Dijo Ruby. No estoy en desacuerdo, hermana, solo creo, y tienes que estar de acuerdo, que debería ser alguien mayor obligado a hacer esto.
No nosotros. Jan estaba ahí. En un mundo ideal, podrían centrarse en Beacon mientras personas mejores y con más experiencia se ocupaban de la ciudad, pero toda esta corrupción solo sirvió para demostrar que eso no iba a suceder. Ruby no estaba segura de poder administrar una ciudad mucho mejor, pero incluso si no lo fuera, expulsar a los viejos cambiaría las cosas. Quizás quien ocupara su lugar haría un mejor trabajo y sería honesto. Es fácil sentarse y esperar a que alguien más arregle las cosas, dijo finalmente Ruby. Pero si todos hacemos eso, entonces no se logrará nada. Oh. Eso realmente me dio escalofríos. Acordado. Dijo Blake. Ese tipo de líneas son las que te harán ganar esto. Eso y los políticos actuales destrozándose unos a otros. Dijo Weiss. No te equivoques, nuestras probabilidades son bajas, desesperadas en cualquier otro momento. Por muy justo y correcto que parezcas, eres un niño y nadie confiaría en un niño en el cargo. No confiarían en ninguno de nosotros. Pero el consejo en este momento están atrapados en una tumba y están cavando un agujero más profundo mientras intentan salir unos de otros. Con la última investigación de corrupción, prácticamente se están volviendo unos contra otros. Hay una guerra civil allí. Significa que ninguno de ellos se ve bien ante el público. Eso podría ser suficiente para darle una oportunidad, pero incluso así la gente en este momento solo votará por usted como un voto de protesta contra el tipo de político actual que dudo que alguien honestamente espere. Ganar. ¿O cree que podrías gobernar la ciudad si lo hicieras? Es que necesitamos cambiar. Necesitamos mostrarle a la gente que eres más que una simple voz. Palabras bonitas. Dijo Jan. ¿Pero cómo? Gritar que no eres inmaduro es como demostrar que lo eres. Las acciones hablan más que las palabras. Dijo Weiss. Lo que necesitamos es política. ¿Política? ¿Política para qué? Ese era el tipo de cosas que los responsables presentaban, y era el tipo de noticias a las que ella nunca había prestado atención cuando era niña viendo dibujos animados y luego como cazadora en entrenamiento obsesionada con los cargadores de armas. A veces escuchaba a papá y al tío Crow hablar de ello, pero ni siquiera ellos realmente creían en la política. Patch estaba tan lejos de Vale que la mitad de las decisiones promulgadas ni siquiera llegaron a sus costas. La isla prácticamente funcionaba por sí sola. Aún así, Weiss no quiso mencionar el tema sin ningún motivo. ¿Qué tipo de política? Ella preguntó. Cualquier. Dijo Weiss. En primer lugar, la política contra el colmillo blanco, el vigilantismo y el cese de la violencia, pero también la política contra la corrupción. Sugerencias para nuevas leyes o cambios en las actuales para evitar que vuelva a suceder lo que molesta a la gente. Tal vez incluso algunas reformas económicas. No sé nada sobre eso. Tendrás que hacerlo si quieres gobernar una ciudad, señaló Blake. Pero dijiste que ayudarías. Y lo haremos. Dijo Jan. Supongo que tienes algunas ideas, Weiss. Por supuesto. Puedo hacer uso de los recursos de mi padre aquí también, aunque tendrás que mantener eso en secreto. No es ilegal, pero tenerte vinculado con la COSUDE, específicamente con mi padre, podría no ser bueno para tu base de apoyo. ¿Querrá ayudarnos? Mi padre aprovecharía la oportunidad de poner sus manos en el gobierno de Vale, incluso si eso significa fingir que no está involucrado. Créanme, ya se acercó para decir que apoya esta nueva elección de carrera mía y se equivocó al dudar de mi ambición. Weiss puso los ojos en blanco, claramente irritada por la franca admisión de que había hecho ambas cosas antes. Si quiere ganarse su lealtad, simplemente ofrezca un recorte del 1% en el impuesto de importación en algún momento o un contrato de polvo favorable patrocinado por la ciudad. Eso significará literalmente miles de millones para el resultado final de la COSUDE. Tampoco arruinará el Banco de Vale. A cambio, continuó, nos dará acceso a algunos de los mejores economistas. Si quieres que la gente te tome en serio, debemos presentar una imagen seria. Te enseñaré lo que sé y nosotros. Estudiarás más hasta que puedas discutir con confianza tus planes para renovar la ciudad y mostrarle a la gente que eres más que apasionado. Eres capaz. Bueno. Dijo Ruby lentamente. Eso no suena tan mal. ¿Y vamos a decidir sobre las medidas anticorrupción? Eso es lo que más interesa a la gente ahora. La economía está bien, creo. Está bien, dijo Weiss, pero siempre puede ser mejor y si convences a algunos hombres y mujeres de negocios importantes de que puedes mejorarlo, mostrándoles evidencia de que tu política funcionará, se acercarán a tu pancarta y lanzarán millones en apoyo y cabildeo detrás de usted, pero sí, la corrupción es el gran problema en este momento,
Tanto para el público como para nosotros. Absolutamente. Dijo Blake. El colmillo blanco se alimenta de la corrupción y la utiliza para justificar sus acciones, que no son malas. Dijo rápidamente cuando todos la miraron. Ahora acepto que tienen razón al hacerlo, lo acepto. Pero como dijiste antes, no deberían tener que hacerlo. Si las cosas estuvieran bien, nadie, incluido yo, debería tener que recurrir a la violencia. Acordado. Y tenemos que detener el maltrato a los faunos. Dijo Blake. Esa no es una tarea fácil. Weiss advirtió. La gente lo ha estado intentando durante décadas. Entonces nos esforzamos más, subrayó. No se puede convencer a Colmillo Blanco de que se retire sin hacer cambios. Y yo lo quiero, añadió con firmeza. Si voy a dedicar mi vida a ayudarte con esto, Ruby, quiero que me prometas que intentarás mejorar las cosas. Por supuesto que lo haré. Respondió Ruby. Pensé que era obvio. Blake sonrió, aliviado. Lo fue. Sé que nunca juzgarías a alguien por ser un fauno, pero quería que lo dijera. Habrá muchas cosas que hacer con todo esto. Sería fácil decir que el tema de los faunos es demasiado complicado. Y dejarlo a un lado por un tiempo para luego no volver a ello. Eso no sucederá. Ruby lo prometió. ¿Podemos hacer de eso un elemento central de mi campaña? Le preguntó a Weiss. Podemos. Es probable que desanime a algunas personas. Racistas, querrás decir, dijo Yang. No solo ellos. Habrá muchas personas que estarán de acuerdo con los faunos, pero verán esto como si Ruby apoyara la violencia, y aún habrá más personas que piensen que las afirmaciones de discriminación son exageradas. Algunos se enojarán solo porque piensan que Ruby los está acusando de ser racista, y dirán que ella es una señal de virtud. Gente así siempre existirá. Dijo Blake. Se podría curar el hambre en el mundo y ser acusado de eso. No estoy en desacuerdo, dijo Weiss, pero hay que plantear el punto. Personalmente estoy a favor de una campaña anticorrupción a favor de los faunos. Solo digo que tendremos que estar a favor de las empresas. También o desanimaremos a mucha gente. Puedo usar los contactos de mi padre para que hables frente a algunos de los empresarios más ricos de la ciudad y nadie podrá decir que eres solo un niño jugando a la política. ¿Cómo puede alguien decir eso cuando literalmente hay empresas dispuestas a respaldarlo a usted y sus planes para la economía? Más trabajo, más estudio y más hablar en público. Ruby suspiró y una vez más deseó que alguien más, alguien mejor, hubiera venido y hubiera hecho esto para que ella no tuviera que hacerlo. Me pregunto si Jaune alguna vez se sintió así, o si supo desde muy joven lo que quería hacer. Siempre había parecido tan seguro de sí mismo que era difícil saberlo. Bueno, no se va a hacer nada si no hago nada. Lo haré. Habla con tu papá, Weiss. Aprenderé todo lo que tenga que hacer. Seré más que solo un niño pequeño para ellos si es necesario. Si confían en mí lo suficiente como para luchar contra Grimm y arriesgar mi vida para protegerlos, deberían confiar en mí lo suficiente como para postularse para un cargo. Ata chica. Yang aplaudió. Y bebe alcohol como un adulto. Ruby lo intentó. No. Au. Barra. Jaune se despertó con el fuerte sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta, y luego el agresivo pitido del teclado. Estaba bloqueado tanto electrónicamente como mediante métodos mundanos en lo que Adam le dijo que era una forma de evitar que cualquier respuesta se revelara. Se corrió un cerrojo y la luz entró, iluminando el pálido rostro de Jaune. No se habían molestado en encender las luces. Después de todo, Fauno podía ver en la oscuridad, entonces, ¿cuál era el punto? Al menos esperaba que esa fuera la razón. Le dolían los ojos de cualquier manera, la luz lo cegó momentáneamente. Arriba, ordenó una voz pesada. Date la vuelta y mira hacia la pared. Lo mejor era hacer lo que ordenaban. Había 3 para él, y no habían tenido reparos en maltratarlo en el pasado. Nunca golpearlo, al menos nada que se mostrara, pero inmovilizarlo y golpearlo no estaba fuera del menú. Hasta aquí la decencia humana. La decencia humana nunca dura mucho, susurró la voz de Adam en su cabeza. Una vez que eres parte de un grupo que consideran infrahumano, ya sea un fauno o un prisionero, inmediatamente eres menos que ellos. Eres inhumano y puedes ser tratado como ellos deseen. Le arrastraron las manos detrás de la espalda y le colocaron las esposas, las apretaron y las probaron tirando de sus brazos hacia arriba y hacia abajo para ver cuánto cedían. Luego le aplicaron un collar de choque en el cuello, un elemento disuasivo contra enemigos que podrían tener habilidades de nivel de cazador y, por lo tanto, ser capaces de luchar incluso estando esposados.
Hasta el momento no les había dado motivos para usarlo y afortunadamente no se habían molestado. De pie. ¿Vienes con nosotros? ¿Dónde? Preguntó. Donde quiera que te digamos. Uno dijo. Es hora de ver a su abogado, dijo otro, respondiendo y empujándolo. Su cita en la corte está programada para mañana por la tarde. Esta es su oportunidad de hablar con su representante legal. ¿Tengo un abogado? Todos tienen un abogado. Incluso los terroristas. Si no, el tribunal les proporciona uno. ¿Qué suerte tiene?, añadió en voz baja. Si por mí fuera, te arrojaríamos a un agujero oscuro y terminaríamos de una vez. Es culpable, dijo el otro. Ha aparecido en vídeo, desenmascarado, rodeado por otros terroristas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Tengo que seguir los trámites, novato. Todos tienen su día en la corte, incluso si no es más que una formalidad. Esto no durará mucho. ¿Qué pueden decir? ¿No es Jaune Ark? El tipo con resulta que el colmillo blanco es su hermano gemelo idéntico al que nunca conoció. Los guardias se rieron ásperamente entre ellos, mientras empujaban a Jaune por pasillos aislados, pasando por otras celdas con barrotes de hierro colocadas como jaulas a lo largo de la pared. Todos estaban vacíos, lo que al menos le indicaba que los demás estaban a salvo. De todos modos, esto no era una prisión, solo un conjunto de celdas para criminales peligrosos en espera de juicio. A los criminales les gusta. Finalmente lo llevaron a una oficina y lo llevaron adentro, donde lo esperaba un hombre trajeado con un maletín. A Jaune lo quitaron las esposas, lo obligaron a sentarse y luego le esposaron las manos nuevamente, esta vez a un perno de acero fijado a la mesa frente a él. «Puede dejar a mi cliente conmigo», dijo el abogado. Tenía unos 40 años, cabello ligeramente canoso y traje color carbón con corbata azul marino. «Dudo que necesite la ayuda de ustedes, caballeros. Estaremos afuera de cualquier manera. Grita si nos necesitas o cuando hayas terminado. Te agradeceré». El abogado esperó a que se marcharan antes de volverse hacia él. «Señor Ark, ¿puedo llamarlo Jaune?» Esperó el asentimiento. «Gracias. Soy Theo Raine, socio de Raine y Associates y su abogado defensor público. Eso significa que el Estado me proporciona y me paga para brindarle asesoramiento y representación legal según las leyes del reino. ¿Entiendes? Todo lo que... Ese sí. Bien». El hombre sonrió. «Me gustaría que supieras que todo lo que digas aquí no puede usarse en tu contra, incluso si se registra, y sería inadmisible en el tribunal. Puedes hablar libremente si lo deseas. ¿Cómo ha sido tu estancia aquí? No es genial», admitió. «Me han mantenido en la oscuridad total, con comida limitada y sin espacio para moverme. ¿No es eso ilegal?» «Lamento escuchar eso», dijo el hombre, «y bien puede ir en contra de las regulaciones, efectivamente ilegal, pero también efectivamente imposible de probar. Te aconsejaría que elijas tus batallas, Jaune. Tienes preocupaciones mucho más apremiantes. Que maltrato aquí los cargos que se le imputan son muchos y, debo decir, bastante contundentes. No ha matado a nadie y eso se ha observado, pero el simple hecho de trabajar junto a terroristas es un cargo en sí mismo, por no hablar de la propiedad. Daños, alteración del orden público, asalto y agresión y una serie de otros cargos, menores pero no menos aplicables, que no creo que usted pueda evadir». El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta, junto con varios trozos de papel que empujó. Jaune los tomó con manos temblorosas. Por supuesto, esperaba esto, pero su abogado defensor no le hacía sentir seguro sobre sus probabilidades en el tribunal. «¿Qué es esto?», preguntó. «Me he tomado la libertad de redactar y concertar un acuerdo de culpabilidad con el Estado. Incluye la admisión total de sus crímenes, requisitos para que comparta información sobre las operaciones de Wittefan con las autoridades correspondientes y un anuncio público de su culpabilidad e intentos de engañar a la gente, junto con un llamado para que se disuelvan las operaciones de Colmillo Blanco en Vale. A cambio, su sentencia se reducirá a 10 años». Jaune se sintió mal. ¿10 años? La verdad, Jaune, probablemente saldrías en 5 con buen comportamiento. La sentencia solo está ahí por una formalidad, para demostrar que la ley castiga. Dada tu falta de violencia y, asumiendo que la misma continúa en prisión, podrías ver libertad condicional a mitad de camino fácilmente. ¿No se supone que eres mi abogado defensor?, preguntó Jaune. «Pensé que tu trabajo era luchar por mi inocencia. Mi trabajo es brindarte asesoramiento legal, Jaune. En este momento, te aconsejo que aceptes este trato y evites una batalla legal prolongada y bastante condenada al fracaso que bien podría terminar con tu sentencia de 25 años o más». Volvió a golpear el papel.
Firma esto y saldrás antes de cumplir 25 años. No lo firmes. Adán subrayó. Para él era fácil decirlo. Para Adam era fácil desperdiciar su vida cuando la suya ya se había perdido. Jaune sintió que le ardían los ojos y las letras del papel se fusionaron en un lío nebuloso. No estoy en tu contra, Jaune, dijo Adam. Estoy con usted, estoy aquí con usted. El consejo le paga. Su trabajo, no importa lo que diga, es hacer lo mínimo posible para cumplir su contrato y nada más. Él le hará firmar esto. Cobrar su paga y luego dedicarse a casos privados más rentables. No tiene ninguna obligación de decirle la verdad sobre sus posibilidades. Pero ¿y si perdiera el caso? 25 años. Perdería la mayor parte de su vida. Siena nunca dejaría que eso te pasara. El colmillo blanco no abandona a los suyos. Lucharán junto a ti mientras tú sigas luchando. Confía en ellos, Jaune. Confía en mí. Te lo ruego. El asesinado pidiendo confianza al asesino. Ya no te culpo por ello. Por favor, Jaune, no desperdicies todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos trabajado. Si lo haces, volveremos a la etapa 1. El fauno volverá a sufrir. Lo has hecho mucho bien. No lo desperdicies ahora. Si no es por tu bien, entonces por el bien de todas esas personas a las que has ayudado. Si no por ellos, entonces para fastidiar a aquellos que intentaron matarte. Que hagan el ridículo. Eso, más que nada, agitó su espíritu. La ira por el maltrato, la forma en que los guardias se reían y se burlaban de él, los días pasados en la oscuridad con una herida de bala que amenazaba su vida, y ahora este hombre descarta todo eso con una sonrisa agradable. Jaune tomó el papel y lo rompió frente a la cara del abogado. El hombre ya no sonreía. No recomendaría esto, Jaune. Para ti es el señor Ark, escupió. Y a diferencia de ti, estoy preparado para luchar por lo que creo. Entonces que así sea. El tribunal nos separará a ambos mañana. El abogado alzó la voz. Hemos terminado aquí, dijo. Por favor, acompañe al señor Ark de regreso a su celda. Debo hacer arreglos con mi empresa. Jaune mantuvo la cabeza en alto mientras lo arrastraban y lo arrojaban nuevamente a su estrecha y oscura celda.